A lo largo de la historia, el desarrollo científico ha ido de la mano de las corrientes del pensamiento de la época. La ciencia nunca ha estado separada de la filosofía. De hecho, las grandes revoluciones científicas siempre han surgido por un cambio en la forma de pensar de la filosofía. La ciencia, como producto del hombre, debería estar al servicio del ser humano. Son innumerables las innovaciones sumamente beneficiosas para la humanidad. La esperanza de vida ha aumentado de manera considerable, se han descubierto tratamientos para muchas enfermedades, ha crecido la producción de alimentos, los avances tecnológicos han permitido el acceso a nuevas fuentes de energía, formación, comunicación, etcétera, etcétera. Pero la ciencia y el conocimiento científico, como cualquier otra actividad humana, no están exentas de su mala utilización o de su uso perverso. De todo ello queremos hablar en este programa de fin de temporada con Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UNED. Buenas noches, Jesús, y muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en el programa. Buenas noches, un placer volver a venir. La ciencia como producto del ser humano debería estar a nuestro servicio, pero ¿siempre es así? Bueno, la ciencia es precisamente un producto del ser humano y como la mayor parte de los productos no tienen siempre el mismo dueño, ¿no? Entonces, los productos, los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos dependen en muchas ocasiones de intereses particulares o intereses políticos que no representan a toda la humanidad y no necesariamente van siempre en provecho de toda la humanidad, por desgracia. En el desarrollo de la energía nuclear, pues creamos un monstruo como la bomba atómica, ¿no? En el siglo pasado. ¿Podríamos crear nuevos monstruos en el futuro? Y si es así, ¿cómo serían? Bueno, una característica importante de la ciencia y mucho más destacada que en otros aspectos de la sociedad y de la cultura es que siempre va hacia lo desconocido. Entonces, predecir hacia dónde va a ir la ciencia siempre es muy difícil, por no decir es un riesgo de caer en el ridículo cuando se ha hecho en otras ocasiones. Pero ciertamente es muy probable que se vuelvan o se puedan descubrir cosas que sean muy peligrosas, que tengan algunos riesgos muy, muy considerables, tanto en el ámbito de la genética, de la informática, de la nanotecnología, de la química, etcétera, etcétera. ¿Y la filosofía qué tiene que decir en todo esto? Me imagino que tiene mucho que hablar. Claro, naturalmente, uno de los temas principales de la filosofía y de la filosofía de la ciencia en particular es analizar y, por así decir, poner cuidado en los límites y el contacto entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Entonces, la filosofía de la ciencia está precisamente muy en primera línea de este tipo de problemas y de este tipo de debates. Uh-huh. Newton estableció los fundamentos de la física, la matemática y la geometría modernas en una obra a la que llamó Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Uh-huh. Leibniz, Descartes, Pascal, Galileo, todos ellos pensaban que estaban haciendo filosofía. Uh-huh. Estaban haciendo filosofía. Sí, naturalmente, porque la palabra, como se sabe, la palabra filosofía significa amor al saber, y hasta el siglo XVIII-XIX prácticamente pues era sinónimo de lo que hoy llamaríamos ciencia, ¿no? Hoy llamamos ciencia no solo a la física, la matemática, la química, sino que también hablamos de las ciencias económicas, las ciencias de la información, las ciencias humanas, etcétera, etcétera. Digamos que lo que hasta el siglo XVIII se llamaba filosofía coincide prácticamente con lo que hoy llamamos ciencia. Uno de los últimos grandes filósofos que, digamos, partía de esta concepción de que el saber es único y tanto las humanidades como lo que hoy llamamos ciencias naturales forman parte del saber humano, fue Immanuel Kant en el siglo XVIII, que aparte de ser uno de los máximos exponentes del pensamiento en terrenos como la ética, la teología, la política, etcétera, también fue un filósofo muy importante en temas como la teoría del conocimiento, la metafísica y naturalmente lo que hoy llamaríamos filosofía de la ciencia. Y él, en su universidad, en Königsberg, en Prusia, él era profesor de física y matemáticas, o sea que hasta mediados o finales del siglo XVIII eran unos campos muy, muy unidos. El problema desde este punto de vista, fue posiblemente que las nuevas
corrientes filosóficas que empezaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo el idealismo alemán, con autores como Hegel, Fichte, Schelling, no procedían de los estudios científicos que llamaríamos, sino que el caldo de cultivo cultural del que procedían eran las escuelas de teología. Y a partir de ahí empezó, digamos, una cierta separación o divorcio entre el pensamiento filosófico más tendente hacia la metafísica, la ética, etcétera, y el pensamiento filosófico que era el que hasta entonces se llamaba filosófico, pero que era científico, ¿no? Pero entonces, ¿podríamos afirmar que en la actualidad los científicos hacen filosofía o no? Da la impresión de que no hacen filosofía teniendo en cuenta lo que se ha venido conociendo como filosofía en los 2 últimos siglos, ¿no? Pero hacen filosofía si tenemos en cuenta lo que se llamaba filosofía hasta la época, pues esto, como decías, de Galileo, Descartes, Newton, Kant, etcétera. Naturalmente, filosofía hay, digamos, se puede hacer a muchos niveles. El propio Aristóteles, uno de los creadores de esta terminología, pues hablaba de filosofía primera y filosofía segunda. La filosofía primera, digamos, era la de los fundamentos básicos, incluiría cosas como la lógica, la teología, etcétera. Y esto es lo que se ha venido identificando más con la filosofía en los últimos 2 siglos. Naturalmente, la mayoría de los científicos no hacen filosofía de este tipo, pero sí que hacen filosofía de lo que Aristóteles llamaría filosofía segunda, que es básicamente pues física, biología, historia política, etcétera. ¿Y son conscientes los científicos de que lo están haciendo? Pues yo creo que no, en su mayor parte no. Por supuesto hay muchas y muy buenas excepciones, pero en su mayor parte ha calado muy hondo en el esquema cultural de la sociedad contemporánea esta distinción entre ciencia y filosofía, y naturalmente ellos piensan que lo que hacen no tiene nada que ver con la filosofía, claro. Pero bueno, yo me pregunto, ¿serían posibles una ciencia y unas matemáticas sin la lógica y sin la filosofía? No, claro, obviamente no. El fundamento de todo el pensamiento matemático sobre los principios de la naturaleza, etcétera, es la lógica y lo que Aristóteles llamaba metafísica, ¿no? O los seguidores de Aristóteles. Y por lo tanto, el principio viene de ahí. No se puede hacer ciencia sin eso. Mejor dicho, no puede haber ciencia sin eso. Lo que pasa es que la ciencia no se limita solo a eso, sino que, digamos, va a detalles en los que la filosofía propiamente dicha pues no entra, claro. Bueno, y voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Se puede hacer filosofía de alguna forma ajena a los últimos descubrimientos en neurobiología, genética o, por ejemplo, teoría de la computación? Bueno, por desgracia, poderse se puede porque se hace muy a menudo, ¿no? Que esté bien que se haga, eso ya, ahí tengo mis dudas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas corrientes filosóficas que han vivido muy de espaldas a la ciencia, ¿no? Y no solo, digamos, ignorando el desarrollo científico, el desarrollo del conocimiento científico, sino incluso mostrando un cierto desprecio hacia el tipo de conocimiento, el tipo de actividad que llamamos ciencia, ¿no? El avance de ciencias como la genética, la biología molecular, neurociencias, la psicobiología, la química, las matemáticas, ¿de alguna forma estarían promoviendo un resurgir de la filosofía en los últimos años? Lo que ocurre, creo, es que todas las ciencias, por su propia condición, implica el ir buscando los límites del propio terreno que se está explorando, ¿no? Y entonces, cuando estamos en un territorio en el que sabemos bastante bien cómo funcionan las cosas, digamos que eso tendemos a llamarlo más ciencia, pero cuando llegamos a un punto en el que nuestros principios parecen contradecirse unos a otros, no sabemos muy bien el significado que tienen los conceptos en ese territorio, pues parece que tendemos más a llamar filosofía a eso que estamos haciendo, ¿no? Pero hay un continuo entre los 2 territorios, no hay una diferencia brusca. Y entonces es lógico que todas las disciplinas que están intentando forzar sus investigaciones hasta los propios límites de esos territorios, pues terminan haciendo cosas muy parecidas a la filosofía, claro. Dice Mario Bunge que en todas las ciencias hay problemas que invitan al filósofo, quien debe estar enterado de todos estos temas y así aportar al análisis y a la organización de las ideas. ¿Están preparados los filósofos para comprender los avances científicos en todo su alcance o
digamos, por esa formación muchas veces humanista de letras. Les faltaría esa formación científica que les permitiera poder analizarlo en toda su extensión. Bueno, yo creo que es ciertamente un defecto de los sistemas educativos que hemos tenido iba a decir las últimas décadas, pero posiblemente los 2 últimos siglos, que han identificado la filosofía más con las humanidades que con las ciencias, ¿no? Cuando la filosofía es algo que debería servir de puente entre las dos cosas, y por lo tanto tendría que proporcionar a los estudiantes de filosofía una formación muy sólida en ambos terrenos, tanto humanísticos como científicos. Pero la verdad es que la formación científica se ha dejado de lado comparativamente, y yo creo que es un error que debería reformarse para que los estudiantes de filosofía tuviesen más conocimientos de ciencia, de metodología de la ciencia y de sus repercusiones. Pero quizá no solo, ¿no? También sería necesaria una mayor educación humanista por parte de los científicos muchas veces, ¿o no? También exactamente, eso sin duda, sobre todo en aquellas disciplinas en las cuales las repercusiones sociales y sobre la vida humana son muy evidentes. Ahí yo creo que debería incluirse en los currículum una formación filosófica y humanística más fuerte, claro. Jesús Zamora Bonilla es catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UNED y es un reputado escritor. Acaba de publicar un libro en formato electrónico, Regalo de Reyes, de editorial Tagus.